Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por esta invitación. Me alegra mucho poder estar aquí con ustedes contándoles un poco de lo que hago y de la manera en que pienso. Esta, esta charla va a estar principalmente basada en la pregunta de cómo lograr construir los computadores cuánticos, que es aquello a lo que yo me dedico digamos, en mi vida laboral. Y es pensar de qué manera pueden crearse arquitecturas cuánticas utilizando sistemas fotónicos para construir el, posiblemente, y ojalá que sí, el primer computador cuántico. Invitado a hacer preguntas en cualquier momento, así que pueden alzar la manito y podemos discutir. Espero que esta charla no sea muy extensa. También es viernes, me imagino que aquí, bueno, yo estoy unas horas antes, les hablo desde Palo Alto, California, y ustedes deben estar ya finalizando su día para comenzar el fin de semana. Entonces, bueno, espero que también sea algo interesante y divertido. Una nota aclaratoria, de ninguna manera aquí estoy representando las entidades antes mencionadas, eso quiere decir SciQuantum, y bueno, mi relación con la Universidad de Antioquia es de docencia. Entonces, todo esto que digo aquí hoy son opiniones personales, ¿vale? Que me pertenecen a mí y solo a mí. Bueno, con eso aclarado, comencemos. La pregunta fundamental es, ¿cómo puede uno construir un computador cuántico que funcione? ¿Cierto? Pero antes de empezar a pensar en eso, creo que vale la pena aclarar los conceptos básicos de la computación cuántica. Y si lo pensamos, esto lo podríamos dividir en dos, ¿cierto? Por un lado tenemos la computación y por el otro lado tenemos la cuántica. Y aquí viene un poco de historia. No sé si han tenido la oportunidad de leer este libro recomendado de Benjamin Labatut, en el cual habla un poco de la vida de von Neumann de una manera ficcionalizada, pero bastante interesante. Y allí uno puede darse cuenta de cuál es la historia que hay detrás, ¿cierto? Esa historia paralela a la fundación de no solo la mecánica cuántica, sino también de la teoría de la computación. Y resulta que al final de los años 20, de 1920, o sea, hace 100 años, Hilbert estaba muy preocupado por la manera en que la matemática o el alcance que podría tener la matemática para describir el universo. Para él era necesario que la matemática fuera ese andamiaje o ese como mecanismo fundamental matemático para describir todo el universo, sin excepción. Hilbert decía que debíamos saberlo todo y que la matemática era el camino, ¿cierto? Y para lograr eso él buscaba establecer una base completa y demostrar que la matemática era consistente. Pero justo por esa época Hilbert se encuentra, o los matemáticos se encuentran con un montón de, de paradojas que habían surgido como de cuestiones muy profundas de la matemática en sí mismas. Una de las más famosas es Cantor, ¿cierto? Con sus números tras infinitos. Por el otro lado, teníamos un matemático y filósofo inglés que también se estaba preguntando por los conjuntos. Y estas paradojas empezaron a poner en peligro la estabilidad como de este programa que llamamos el programa de Hilbert, el de demostrar que la matemática era suficiente para describir la realidad. Pues resulta que eh, llegan aquí otro par de matemáticos, entre ellos Gödel, y Gödel muestra que la matemática es incompleta, que de hecho hay un conjunto de condiciones que muestran que además de ser incompleta no sabemos si es consistente. Y este problema está muy relacionado con la fundación de la computación, ¿cierto? Si la matemática es completa, quiere decir que podemos darle respuesta a todos los posibles problemas que podamos pensar. Sin embargo, este no era el caso, que es lo que demuestra Gödel. Por lo tanto,
existe la pregunta de, bueno, y si yo puedo demostrar que una proposición es falsa o verdadera, la pregunta es, ¿puedo encontrar estrategias para llegar a esa demostración? Y justamente Church y Turing definen lo que es un algoritmo a partir de esta pregunta. Podemos pensar en un algoritmo como el camino que nos lleva desde una proposición inicial dentro de un conjunto de axiomas a la respuesta que estamos buscando. Ese proceso o ese camino es lo que llamamos computación. Y lo que ellos muestran es que cualquier proceso algorítmico, es decir, cualquier prueba de cualquier proposición puede ser simulada de manera eficiente usando una máquina de Turing. Eso que conocemos ahora como una máquina de Turing es una máquina mecánica que era capaz, a través de un conjunto de instrucciones, resolver este problema, lo que ahora llamamos un computador, y que es justamente, por ejemplo, lo que está permitiendo esta llamada. Pues resulta que los computadores fueron una gran revolución y pudieron o nos permitieron incluso acelerar o ¿cierto?, tener ventajas en la guerra. De hecho, una pregunta, a ver si alguien me puede responder, que esté aquí en el público, más o menos en qué año o en qué momento histórico se inventa la computación. ¿Cuándo Turing piensa en su computador? No estoy seguro, pero en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Correcto. ¿Y en qué contexto? Para descifrar la máquina de enigma de los nazis. Correcto. Recuerden que, bueno, esa película, El Código Enigma, creo que se llama, es bastante diciente en cuanto a que uno piensa que Turing por primera vez piensa aquí y diseña un computador, su primer computador. Pues resulta que no. Turing formula su idea de la máquina de Turing mucho antes, de hecho creo que es su tesis de de pregrado o de doctorado, casi que 20 años antes. Es decir, como una estrategia matemática para definir lo que significa un algoritmo, la máquina de Turing ya estaba completamente definida. Es solo ahí, durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el cual hay un interés suficiente para pensar en la construcción de las primeras máquinas, y no solo para resolver el código Enigma ¿cierto? o romper este mecanismo de encriptación, sino que también lo utilizaban, por ejemplo, los aliados en el desarrollo y en la simulación de bombas nucleares. Esto, pues, miren que a la final, esto es en parte relacionado con la pregunta de Hilbert. Estos aparatos nos permiten simular la realidad. Por ejemplo, en lo que, en lo que yo hago en el día a día es tratar de buscar algoritmos eficientes de simulación para poder entender cómo es que funcionaría todos estos prototipos de un computador cuántico. ¿Okay? Entonces, Turing ya había definido esto, es solo ahí cuando aparece este problema muy específico y existen los recursos económicos necesarios cuando se empiecen a construir estos primeros computadores. Y esos computadores, como les dije, también se utilizaban para simular algunos tipos de sistemas físicos. Y llega este gran tipo, que creo que es un nombre muy familiar para todos, Feynman, y con su innata curiosidad empieza a preguntarse si la física toda puede simularse con estos computadores. Y para esta época en la que él se pregunta eso, miren que esto es el 81, estamos hablando por allá de 60 años después. Es decir, los computadores ya eran relativamente buenos y podían resolver problemas mucho más significativos. Y con lo que se encuentra Feynman es que los computadores son muy buenos resolviendo un tipo de problemas específicos, pero hay otros que no. Y esos que no parecen estar relacionados con la mecánica cuántica. Y el problema o el punto clave aquí es que la mecánica cuántica necesita una descripción mucho más compleja de la realidad, lo que hace que los recursos computacionales necesarios para lograr esa descripción sean más costosos a medida que se incrementa el tamaño del sistema. Y él pone una pregunta, bueno, pues
tenemos estos computadores que funcionan con la lógica clásica o las leyes de la mecánica clásica, pero yo estoy pensando en simular un sistema cuántico. ¿Qué tal si pienso en un posible computador que utilice sistemas cuánticos para correr estas simulaciones? Y esta pregunta la podríamos trazar como la primera pregunta, la primera búsqueda hacia el diseño de los computadores cuánticos. Pues resulta que esa pregunta queda ahí colgando por varios años y luego llega Deutsch, una persona bastante famosa ya como en el campo de la física, y lo que él hace es tomar el principio de Church-Turing y estudiarlo y pasarlo de una simple formulación matemática, ¿cierto? De una afirmación que no tiene ningún contexto físico, y probar que como afirmación matemática tiene implicaciones en nuestra realidad, ¿cierto? Y lo que él dice es que para computar necesitamos un sistema natural que nos ayude a hacer esa computación, ¿ok? Y por lo tanto, ese sistema físico tiene que ser algo accesible, algo que yo pueda controlar. Por lo tanto, debe ser finito. Y lo que eso implica es que yo solo puedo resolver entonces problemas a los cuales yo pueda como codificar o acceder dentro de esta máquina. De nuevo, reforzando esta idea que va en contra del programa de Hilbert, y es diciendo que la matemática tal vez no tiene la capacidad de resolver todos los problemas. Sin embargo, accediendo ahora a este nuevo modelo de máquina computacional universal, que es la máquina cuántica, parece que tenemos un nuevo mecanismo de computación, ¿cierto? Un nuevo sistema. Y la pregunta es, ¿será que este sistema nos da una ventaja respecto a los sistemas clásicos? Y esto aquí es bastante importante porque lo que hace Deutsch es utilizar la teoría fundamental de la naturaleza, lo que creemos que es la teoría fundamental de la naturaleza, la mecánica cuántica, para describir los procesos computacionales. Y esta frase, escrita en su paper, es bastante diciente. Y dice, la razón por la cual es posible construir computadoras que puedan implementar las mismas operaciones aritméticas que hacemos en nuestra mente no está en la matemática o en la lógica, sino en el hecho de que las leyes físicas, las mismas que gobiernan el resto de los procesos naturales, permiten implementar dichas operaciones aritméticas. Entonces él no, miren que de alguna manera esta afirmación está diciendo que la matemática no se pone por encima de la naturaleza, sino que está metida de ella. Es decir, todo sistema lógico está limitado o está, no digamos limitado, sino contenido dentro de las leyes naturales. Bueno, y aquí habría todo un camino de pensamiento filosófico que uno podría trazar. Pero esto no es lo que nos interesa. Sin embargo, quiero que vean aquí es como una pregunta que era fundamentalmente matemática, ¿cierto?, sobre la realidad de la naturaleza y nuestro poder lógico, abre el camino para la implementación de un nuevo tipo de máquinas de las que ahora sabemos que nos permiten resolver cierto tipo de problemas de manera más eficiente que si lo hiciéramos con un computador clásico. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esta máquina? O pues si computar de alguna manera es buscar ese camino para resolver o para certificar la certeza o falsedad de una afirmación, ¿cuál es ese mecanismo por el cual recorremos ese camino? Y los computadores cuánticos obviamente van a utilizar la gravedad para resolver los problemas. Claramente no, ¿cierto? Utilizarán la cuántica. ¿Y qué es la cuántica? Hagamos un repaso rápido, ¿cierto? Aquí me perdonan si de pronto no soy muy preciso, pero creo que el objetivo principal es como tener una idea. Primero, los postulados de la mecánica cuántica muestran que hay un conjunto de efectos fundamentales que determinan la manera en que los sistemas existen en el universo. Vamos a decir que son tres, ¿cierto? Y el primero es el principio de superposición o interferencia, algo muy fundamental dentro de la mecánica cuántica.
Y si piensan, usualmente cuando uno describe en qué situación está un objeto, una cosa, que lo podemos llamar un sistema, de manera clásica, está determinado de manera precisa y de una sola manera. Por ejemplo, yo puedo determinar mi ubicación dándoles a ustedes un conjunto de coordenadas, que es un numerito preciso, y estaré ahí y solo ahí. Sin embargo, en la mecánica cuántica existe una propiedad en la cual los estados, ¿cierto? O la configuración de un sistema puede estar en lo que parece dos situaciones al tiempo. Este es el famoso gato de Schrödinger, o el ejemplo del gato de Schrödinger. ¿Y eso por qué sucede? Porque tenemos una ecuación, que es la ecuación que determina la evolución temporal de nuestros sistemas, y esa ecuación es una ecuación diferencial lineal, y sus soluciones pueden ser una superposición de soluciones distintas. ¿Sí? Y eso, bueno, ¿qué implicaciones físicas tiene? Pero más interesante que esa pregunta es, ¿cómo interpreta uno eso? Y aquí, bueno, habrá muchos caminos en los que uno pueda decir qué significa que un sistema esté en diferentes estados a la vez. Por ejemplo, Deutsch hablaba de el paralelismo cuántico o la idea de los muchos mundos, pero ahora, por ejemplo, teorías más cercanas a la visión informacional de la mecánica cuántica dicen que reconocer que un objeto puede estar en un estado de superposición es de alguna manera reconocer la falta de conocimiento que yo tengo del estado particular de ese objeto, ¿cierto? Es decir, que si yo cojo una caja y les pregunto cómo está el gato, mi respuesta, o lo que puedo decir con mayor precisión, es que no lo sé, que hay un 50% de probabilidad de que ese gato que Schrödinger metió aquí con una bombita de veneno puede estar vivo o puede estar muerto. Entonces, digamos que estos fenómenos o estos efectos de superposición e interferencia, aunque son observables, no tenemos una descripción específica de por qué el universo funciona así. Sabemos cómo, pero no por qué. Sin embargo, es ese cómo lo que nos permite desarrollar este tipo de sistemas computacionales cuánticos. Hay otro también que es bastante especial y es un fenómeno que no se encuentra de ninguna manera en el caso clásico, y es lo que llamamos la no separabilidad o el entrelazamiento cuántico. De manera simple, sin mirar estas ecuaciones que están aquí, uno puede pensar en el entrelazamiento como la correlación que existe entre dos sistemas, ¿cierto? Una correlación es, por ejemplo, este marcador. Este marcador es verde y por lo tanto su tapa va a estar verde. Y yo sé que siempre que tome un marcador verde de la tienda que nadie haya cambiado, ¿cierto? Va a tener una tapa verde. Esto es una correlación. Sin embargo, en la mecánica cuántica aparecen un tipo de correlaciones que no se pueden observar de manera clásica. ¿Y qué es lo importante de esas correlaciones? Que esas correlaciones no se pueden explicar a través de lo que llamamos una teoría del realismo local. Al parecer, pueden existir correlaciones entre los objetos que pueden estar separados espacialmente, pero de manera instantánea tienen esa correlación, ¿cierto? En cualquier momento indicado, esta tapa que está en esta mano mía va a ser verde y este marcador también. Aunque esto sea un ejemplo clásico, lo que quiere decir es que dos objetos pueden estar separados de manera arbitraria, una distancia arbitraria en el universo, y sin embargo va a existir una relación. Esto es problemático, justamente por la época en la que se hacían estas formulaciones de la mecánica cuántica. Einstein publicaba sus artículos sobre la relatividad especial, la relatividad general, y en ella el localismo era una propiedad fundamental e inherente a la geometría del espacio-tiempo. Y al parecer, estas correlaciones no clásicas violaban esa premisa fundamental. ¿Cómo lo solucionaron? Pues resulta que para cualquier observador conocer esta correlación, ¿cierto? La relación que hay entre las diferentes partes de un sistema, es necesario que exista comunicación.
Y el mecanismo de comunicación más eficiente es la luz. Yo puedo mandar mensajes con la luz, pero eso quiere decir que todo viaja causalmente, es decir, a través de, o nunca más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, por lo tanto, estas correlaciones, aunque no pueden observarse de manera clásica, no violan este principio de localidad. Sin embargo, lo que nos permiten es acceder a un espacio de configuraciones muchísimo más grande al que podríamos acceder si tuviéramos sistemas individuales. Este entrelazamiento o esta no separabilidad de lo que nos está hablando es que la suma de las partes, perdón, que el todo es mucho más grande que la suma de las partes y que yo puedo explotar de maneras muy interesantes esos posibles estados que existen por fuera de la suma que existen en el todo, pero por fuera de la suma de las partes, ¿cierto? Y por último, bueno, y aquí pues tendrán las ecuaciones para aquellos que reconocen esto, y es que este estado, por ejemplo, que es un estado de Bell, bien común y bastante utilizado en la computación cuántica, casi que el recurso fundamental, un estado máximamente entrelazado, no se puede separar. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la información que pueda estar guardada en este estado, un estado de Bell, no está guardada en ninguno de los subsistemas. Es decir, que si yo observo solo uno de los subsistemas, no voy a obtener nada de información. Tengo que observar los dos para poder extraer de él, de este sistema total, la información requerida. Por eso se llama un estado totalmente entrelazado. Y por último, miren que ya hemos hablado de dos propiedades. Por uno tenemos la superposición, que está relacionada con la dinámica del sistema o, ¿cierto?, la ecuación de Schrödinger, la manera en que los sistemas evolucionan en su espacio de configuración. Por otro lado, estamos hablando de una propiedad intrínseca de los sistemas en sí y cómo se relacionan. Esto es el entrelazamiento. Pero ahora nos falta algo más, y es el proceso de medición. ¿Qué quiere decir el proceso de medición? En la naturaleza no es un agente pasivo, y para yo conocer algo de un sistema debo observarlo, algo que la mecánica clásica no reconoce de manera explícita. ¿Por qué no lo hace? Porque digamos que no hay un cambio fundamental en el comportamiento cuando hay una observación. Es decir, una observación no se acopla fuertemente con un sistema. Por lo tanto, yo puedo extraer información de la dinámica de un sistema sin cambiarlo. Sin embargo, en la mecánica cuántica, ese no es el caso. La información es contextual y yo no puedo acceder a ella sin alterar el estado del sistema observado. ¿Qué pasa? Que el resultado de una observación depende del estado cuántico intrínseco del sistema. Y como muchos deben saber, esta descripción es una descripción probabilística. Observar un sistema es determinar en qué estado está, ¿ok? Pero en qué estado está no lo puedo saber a priori, a menos de que haya hecho una observación previa. Y esa es la contextualidad. Volvamos al caso del gato de Schrödinger. En esta cajita está el gato. Una vez yo observo, puedo hablar de que sucedió lo que llaman el colapso de la función de onda. Pero antes de hacer esa observación, yo solo puedo hablar de las probabilidades de que salga un resultado o el otro, ¿cierto? Una vez hago esa observación, como ya sé con qué certeza está el objeto que está dentro de esta caja, digo que colapsé ese estado cuántico. ¿Por qué? Ya el sistema está determinado en un estado particular. Entonces, volviendo de nuevo a esta idea, digamos que entendemos cómo funciona la medida y sabemos operar y calcular, pero ¿por qué? Porque es así. Pues estas nuevas visiones o interpretaciones de la mecánica cuántica lo que dicen es que observar es ganar información, pero antes de ganar esa información, para yo poder hablar con completa certeza del estado de un sistema, lo único que puedo decir son cosas indeterminadas o probabilistas. Y esto es una propiedad fundamental de la mecánica cuántica.
que en conjunción con el entrelazamiento y la superposición me permiten hacer cosas bastante locas que un computador clásico no podría hacer. Entonces, ¿cómo es que se suman estas dos cosas? ¿Cómo es que se ponen juntas? La superposición o la interferencia lo que nos permite es tener un conjunto de estados en varias configuraciones a la vez, ¿cierto? Yo puedo representar esas configuraciones simultáneas, ¿cierto? Comparando con un bit clásico, donde yo solo puedo tener un 1 y un 0, tengo ahora una superposición de los dos. ¿Qué quiere decir? No sé en cuál de los dos está, entonces mi descripción habla justamente de esa falta de conocimiento del estado particular del sistema. Y bueno, yo puedo escribir eso de manera muy elegante, pero una vez tengo este sistema de esta manera, yo puedo dejarlo evolucionar en el tiempo. Es decir, tomo la ecuación de Schrödinger, que es esta U de aquí, y lo que hago es tomar mi estado y ver cómo pasa por mi circuito. Es decir, por ejemplo, si U representa una función matemática o una función computacional, lo que estoy haciendo es aplicar esa función computacional a mi estado indeterminado o superpuesto. ¿Cómo puedo entender esto? Es como si de alguna manera yo estuviera aplicando a la misma vez la función a dos posibles entradas, ¿cierto? Si una entrada es 0 y una entrada es 1, clásicamente yo debería evaluar cada una de ellas por separado. Sin embargo, cuánticamente parece que yo puedo evaluar esas dos entradas a la vez. Y miren que este paralelismo nos da claramente una gran ventaja computacional. Yo ya puedo ir de pensar en evaluar los posibles resultados de un sistema individualmente a paralelizar todo con una sola evaluación. El problema, sin embargo, es cómo extraer esta información de ese estado cuántico. ¿Por qué? Porque yo no tengo acceso a esto. Recuerden que cuando yo mido, solo obtengo un bit o una parte de la información de esta superposición que está aquí. Es decir que, aunque este paralelismo pueda estar presente en la función de onda, yo no puedo acceder a toda esa información que está guardada ahí en ella. ¿Qué debo hacer? Encontrar estrategias que usen la interferencia para extraer parte de esa información que sea interesante para mí. Y el primer algoritmo en lograr esto fue el algoritmo de Deutsch. Justamente después de formular de manera precisa el computador cuántico, Deutsch se pregunta, bueno, y ahora formulé esto y qué puedo hacer con esto. Y encuentra un algoritmo que es capaz de clasificar la paridad de una función, ¿cierto? Como si es par o impar o balanceada, imbalanceada, con una sola evaluación. Entonces miren que este avance es bastante importante. ¿Cómo funciona ese algoritmo particular? No tengo una moneda a la mano, pero imagínense una moneda. Imagínense este borrador, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es el color de la otra cara de este borrador? No, la pregunta es, ¿las caras de este borrador tienen el mismo color? La única estrategia, clásicamente, que yo puedo utilizar para responder esa pregunta es tomar el borrador y evaluar las dos posibles condiciones de salida, y es, por una cara está negro y por la otra, pues, tiene varios colorcitos, pero digamos que también está negro. Pero tuve que hacer dos observaciones. Sin embargo, cuánticamente yo podría tomar este borrador y su representación cuántica y con una sola pregunta a este algoritmo podría responder si sus dos caras son iguales o sus dos caras son distintas. Sin embargo, en este caso particular, uno no podría decir de qué color son, pero ya uno obtiene una información que es bastante interesante. Bueno, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con el entrelazamiento? Lo interesante del entrelazamiento es que nos permite representar muchos más valores o codificar mucha más información en nuestros bits fundamentales o nuestra unidad computacional fundamental. Clásicamente, ¿cuál es? Es un bit. Y el bit tiene dos posibles opciones, está en 1 o está en 0, ¿cierto?
Y a medida que yo voy agregando más bits a un sistema, yo puedo representar muchos más números, escala como una multiplicación. Sin embargo, esto aquí, bueno, tiene... Sin embargo, para yo lograr representar un sistema cuántico de n qubits, necesito 2 a la n números complejos para describir ese estado de superposición. Es decir, necesito necesito una cantidad exponencial de números para representar el estado de un sistema cuántico comparado con un sistema clásico. Y justamente esta propiedad fue con la que se topó Feynman cuando estaba pensando de qué manera podía simular sistemas cuánticos utilizando un computador clásico. Y destilándolo mucho, el trabajo de ahora de todas las personas que están pensando en diseñar un computador cuántico se reduce a tratar de vencer este problema. ¿Por qué? Para diseñar es necesario simular. Yo tengo que entender cómo se comportaría un sistema. Sin embargo, obviamente, si yo pudiera simular con completa precisión y eficiencia un computador cuántico, pues no construiríamos un computador cuántico. Sin embargo, es necesario encontrar algoritmos que sean lo suficientemente eficientes para que me den de alguna manera una evidencia, una pista de cómo es que estos sistemas podrían comportarse en el laboratorio para construirlos y volverlos utilizables. Como ejemplo, esta imagen es tomada de IBM. Piensen en el lado izquierdo en un registro clásico con 16 bits clásicos, mientras que en el otro lado tenemos 16 bits cuánticos. Es decir, tenemos el mismo número de unidades fundamentales computacionales. Pero en uno está el caso clásico y el otro el caso cuántico. Para yo representar ese estado particular que está aquí, tendría que decirles únicamente 16 números. Y ahorita que se acaba esta reunión, ustedes podrían simplemente ir y con esos 16 números repetir esta figura que está aquí a la izquierda, ¿cierto? Entonces yo les diría, no sé, 1, 0, 1, 0, 0, 0, y así sucesivamente. Mientras que para describir el estado completo de un registro cuántico con 16 qubits necesitaría 65.536 numeritos. Miren esta diferencia. Este es un escalamiento exponencial. Entonces, aunque el número de recursos computacionales o bits son los mismos, el espacio al que yo puedo acceder para codificar y procesar información es exponencialmente mucho más grande. ¿Okay? Y este procesamiento de información, voy a tomar agua para que ya sigamos como a la otra parte. Y este tipo de procesamiento de información, utilizando la mecánica cuántica, abre de manera fundamental nuevas formas de computar. Ya no pensábamos igual en nuestros algoritmos, ya no solucionamos los mismos problemas. Y como con esta idea de posibles nuevas soluciones eficientes a problemas que son significativos y que tienen impacto en la sociedad, pensamos también cómo vamos a continuar diseñando nuestros sistemas, cómo vamos a comunicar y cómo lo vamos a hacer principalmente de manera segura. ¿Okay? Un ejemplo específico de esto es el caso de la encriptación. La encriptación es una estrategia que utilizamos todos para comunicarnos por canales públicos de manera privada. Es decir, cuando uno manda un mensaje por WhatsApp o paga con la tarjeta, lo que sea, esa información está en el aire, en el espectro electromagnético. Y lo que tenemos que hacer es encontrar estrategias para poder proteger esa información y que ninguna persona nos acceda a ella. Sin embargo, con el advenimiento de los computadores cuánticos se ha mostrado posible que estos sistemas o protocolos de encriptación se pueden romper de manera eficiente. Es decir,
podemos hacer espionaje de manera muy fácil. Entonces se comienza a pensar en otras maneras de encriptar información que solo pueden suceder utilizando sistemas cuánticos, es decir, que no tienen ningún análogo clásico. Muy bien. La pregunta ahora es la siguiente. Todo esto suena maravilloso, muy hermoso, pero ¿cómo lo hacemos realidad? ¿Cómo puede llegar a existir una máquina de estas? Y a manera de ensayo, Di Vincenzo escribe un documento en el que describe cuáles son las condiciones necesarias para que estos sistemas físicos puedan construirse, estos computadores cuánticos. Y esas condiciones son variadas. Vamos a ir una a una de ellas. El primero es, yo debo tener un sistema físico, es decir, algo a lo que yo pueda acceder y que yo lo entienda muy bien. Es decir, debo encontrar mi transistor cuántico, debo encontrar algo que me permita construir un qubit y controlarlo con alta precisión. Y esto es clave. Para que la computación cuántica pueda ser exitosa, debemos ser capaces de acceder a los bloques fundamentales de la naturaleza y controlarlos con alta precisión. Y no solo eso, además de ser capaz de ese requerimiento de control, también debemos ser capaces de repetir esto de una manera que sea escalable, ¿cierto? No sé cuál es un sinónimo para escalable, pero si yo necesito toda una habitación simplemente para atrapar un átomo, pero necesito, no sé, 10 millones de qubits para poder correr un algoritmo, pues no sé si vaya a tener suficiente espacio, energía y capacidad computacional clásica para poder controlar ese sistema tan grande. Entonces, por lo tanto, es necesario encontrar un sistema que yo pueda aislar y que no ocupe mucho espacio. ¿Okay? Pero además de eso, y aquí viene el punto número 2 que comparte Vincenzo, y es que además debo tener la habilidad de coger el sistema y controlarlo con suficiente precisión para poder inicializarlo en un sistema conocido. Es decir, no vale de nada tener un computador que tiene una memoria, pero yo no sé en qué estado está la memoria o qué está ahí guardado. Yo debo tener la capacidad de poner todo en un estado inicial conocido. Eso no quiere decir que todos los bits cuánticos deben estar en uno o en cero o en superposición, no. Pero al menos que yo debo saber cuál es ese estado inicial y cómo puedo desde ahí partir a hacer esa computación. Y hacer la computación implica actuar con puertas, ¿cierto? O con procesos físicos que van transformando de a poco ese estado de mi sistema computacional. Y para que eso sea exitoso y realmente me entregue información del problema que estoy tratando de resolver, necesito tiempo de coherencia largos. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema sea capaz de guardar esa información durante un tiempo suficientemente largo para que yo pueda actuar en él y extraer la información sin la influencia del ruido o de ningún tipo de errores, ¿cierto? Y esos errores pueden venir de varias fuentes. Una de las más comunes es el ruido térmico, en donde las cosas están vibrando y de repente empiezan como a voltearse mis spins o pierdo un fotón, este tipo de cosas. Entonces, digamos que tenemos esas condiciones. Sé inicializar mi registro computacional de una manera precisa, está en un estado conocido y se va a quedar ahí por mucho tiempo. Pero para poder computar necesito un conjunto de operaciones que me permita representar cualquier tipo de computación o cualquier tipo de problema. Y eso es lo que llamamos un conjunto universal de compuertas cuánticas. Ese conjunto universal es lo que le permite a un computador computar, valga la redundancia. Finalmente, lo que sucede en estas máquinas que tenemos frente a nosotros es que estos algoritmos que están corriendo todos a la vez y en paralelo se compilan y se llevan a instrucciones de bajo nivel que simplemente dicen como prenda este transistor, apaga este transistor, prenda este transistor, ¿cierto?
Y ese conjunto de operaciones debe ser lo suficientemente expresivo para yo poder resolver los problemas que me interesan. Y luego, una vez haga mi computación o resuelva estos problemas, yo debo tener la capacidad de extraer esa información de manera precisa para poder saber cuál es el resultado, ¿cierto? Si no lo puedo hacer, pues la verdad es que no hay punto. Es decir, yo debo tener la capacidad de observar el sistema y de extraer la información que me interesa. Y como habíamos dicho, pues la computación no se limita solo a resolver problemas, sino también a comunicar información. Y para comunicar información, Di Vincenzo añade dos criterios más. Es necesaria la habilidad de convertir un qubit que está localizado en un punto específico del espacio en uno volador, es decir, en uno que yo pueda mandar de aquí a Colombia o así sucesivamente para comunicar esa información cuántica. Y eso es un reto bastante difícil. Si yo tengo un sistema, no sé, eléctrico, que es el que está guardando mi información cuántica, ¿cómo extraigo esa información? La codifico en otro sistema volador y la mando a otro lugar, ¿cierto? O digamos no volador, pero al menos en una cajita que yo pueda coger y llevar a otro lugar, dejarla y ella extraer información. Pero esto es fundamental y necesario para permitir la comunicación cuántica. Y lo último es transmitir con fidelidad ese qubit volador, ¿cierto? De nada me sirve ser capaz de convertir un qubit estacionario a uno volador para perder la información en el transporte. Entonces yo tengo que ser capaz de transportar esa información cuántica de una manera fiel y precisa. Entonces, conociendo estos criterios, todas y cada una de las apuestas para construir un computador cuántico se enfocan en áreas específicas o tienen una ventaja específica en cada una de estas áreas, ¿cierto? Entonces miremoslas ahora. Hay diferentes propuestas y entre esas propuestas hay varias que son muy famosas, como las propuestas superconductoras, en las cuales yo estoy usando literalmente un chip como el que se ve al fondo de esta diapositiva, ¿cierto? Y lo controlo con sistemas electromagnéticos. En ellos, por ejemplo, puedo encontrar un sistema escalable de fácil inicialización, pero que se ve afectado por el ruido. Aplicar compuertas es bastante fácil y medirlas también, pero es un sistema que es muy difícil de utilizar para hacer comunicación cuántica, ¿cierto? Esos qubits, para convertirlos en voladores y transmitirlos, es bastante difícil. Por lo tanto, estas plataformas superconductoras, por ejemplo, son muy buenas para hacer computación in situ, es decir, en un lugar particular, pero no para hacer ningún tipo de comunicación cuántica. Y cualquier tipo de protección al ruido todavía está por demostrarse. Sin embargo, últimamente ha habido muy buen progreso y varias de estas empresas que apuestan por los circuitos superconductores han mostrado que estas estrategias de corrección de errores funcionan. Hay otro tipo que son los iones atrapados y en ellos uno crea una red de luz donde los iones caen y se atrapan y luego yo los accedo a ellos con láseres para controlarlos. El problema de estos sistemas, o la pregunta más grande, es si se pueden hacer de manera escalable. ¿Por qué? Porque requieren sistemas de vacío para poder tener estos iones ahí sin que ninguna otra partícula llegue y haga que pierdan información o vuelen a un lugar desconocido. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las plataformas fotónicas, las más cercanas a mi corazón, y en ellas la pregunta es si podemos construir un sistema escalable. La respuesta o la apuesta justamente es que en sistemas fotónicos estamos usando la luz y el tamaño de un qubit es el tamaño de un fotón, que podrán imaginarse no es muy grande comparado con el de un sistema superconductor. Pero en este caso el problema está en la implementación de compuertas universales. ¿Por qué? Lo veremos en un momento, pero las plataformas fotónicas utilizan un sistema físico que requiere unas condiciones bastante particulares. Y en ellas, por lo tanto, el hecho de que tengamos compuertas universales también está relacionado con esta propiedad de corrección de errores. Y hay otras, bueno,
otras plataformas un poco más, digamos, con unas apuestas más propositivas, en las cuales uno tiene, por ejemplo, partículas topológicas, que esta es la de Microsoft, que ha hecho tanto revuelo, pero que primero pues no se ha observado la existencia de esa unidad fundamental de computación, y por otro lado se duda si son buenos y cumplen todos estos criterios de Vincenzo. ¿Ok? Bueno, entonces estas son las condiciones para crear un sistema físico que nos permita hacer computación cuántica. Y en particular ahora enfoquémonos en estos sistemas fotónicos. Vamos a ver cómo es que funcionan estas computadoras basadas en luz. Estas computadoras basadas en luz funcionan haciendo medidas, es decir, utilizando de manera recurrente y pesada este tercer principio del que hablamos de la mecánica cuántica. Usualmente representamos los procesos computacionales en el modelo de los circuitos, es decir, tenemos un qubit, este qubit puede estar, ¿cierto?, en un lugar físico y en él actuamos con las operaciones, entonces, no sé, le hacemos una Hadamard y luego una rotación controlada con el qubit que está al ladito y así sucesivamente. Pero, ¿en qué lugar del espacio está un qubit de luz y cómo puedo acceder yo a él? A ver, ¿quién me ayuda respondiendo esa pregunta? ¿Puedo yo agarrar un fotón? ¿Cómo puedo yo controlar de manera coherente un fotón? ¿Cómo cogerlo? Bueno, más fácil, pues, ¿a qué velocidad viajan los fotones? Yo iba a decir que quizá con un punto cuántico, pero en realidad no estoy seguro. Y la velocidad, pues 3 por 10 a la 10 metros por segundo. Miren que en un punto cuántico lo que uno está viendo es que coge un fotón y ese fotón se convierte en una excitación del punto cuántico. ¿Sí o qué? Entonces ya es una excitación física que está atrapada ahí en un sistema particular. Pero un fotón en sí, aunque puede cargar esta información lógica cuántica, yo no lo puedo atrapar. Él está volando siempre. Entonces una computadora cuántica con luz es una computadora cuántica bastante especial, porque no tiene ningún sistema físico que esté atrapado o puesto ahí en el espacio. Es un fotón que va volando y una vez yo lo observo desaparece. Es decir, yo ya no tengo un circuito superconductor, punto cuántico, lo que sea, que aunque yo lo mida va a estar ahí, puedo reconfigurarlo, reprogramarlo y accederlo, sino que una vez lo observo desaparece. Entonces, ¿cómo funciona esta computación? Si acceder a mi sistema implica destruirlo, es bastante interesante. Y en este método lo que uno tiene que hacer es coger un conjunto de fotones que está todo volando a la velocidad de la luz, entrelazarlo y operar sobre él de una manera muy específica. Y la manera en que se opera es haciendo medidas. Resulta que una vez hay entrelazamiento, recuerden que cuando yo hago una medida, afecto también el otro lado del sistema. Entonces, hacer medidas también implica hacer operaciones sobre los qubits. Entonces, en estos sistemas de computación con qubits voladores, hablamos de la computación de una sola vía o un solo camino. En vez de pensar en circuitos de esta manera, lo que estamos pensando es en cosas que vuelan y que guardan la información ya no en un objeto que existe en el espacio, como en un punto cuántico, un sistema superconductor. Y uno puede decir, eso está ahí guardado, no. Aquí lo que sucede es que la información se codifica en el entrelazamiento entre nuestros sistemas, y que observar los fotones implica actuar en ese espacio de correlación. ¿Cómo funciona esto? Se me perdió una imagen, a ver si la encuentro. No. Bueno, ¿cómo funciona esto? Imagínense lo siguiente. Aquí arriba
lo que hago es preparar este estado entrelazado. Y cada una de estas líneas lo que me está diciendo es cómo se relacionan estos diferentes fotones. Entonces, en esta red, cada bolita es un fotón y cada barra es el entrelazamiento entre los fotones. Y lo que yo hago es propagar esta red e ir midiéndola. Eso quiere decir que a medida que yo voy creando fotones y entrelazamiento, yo también voy midiendo. Entonces es como si fuera como una banda de aeropuerto que va entregando fotones. Va entregando fotones y yo aquí voy recibiendo. Y la manera en que recibo determina cómo se efectúa la computación. ¿Eso qué quiere decir? Cómo mido este fotón comparado con cómo mido este fotón determina qué tipo de compuerta está actuando sobre mi sistema lógico o la información que está guardada dentro de la correlación que se genera aquí en este estado de recurso. Finalmente, si uno pudiera representar esto de alguna manera, es así. Lo que tenemos es un cubo lleno de pares de fotones entrelazados que está volando y se encuentra con un conjunto de medidas. Esas medidas son configurables y es esta configuración las que nos permite actuar sobre el sistema aplicando compuertas o extraer la información que queremos extraer. Finalmente, este modelo se basa en mediciones y es natural para las arquitecturas fotónicas y basadas en fusión. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener sistemas que no están correlacionados y vienen volando y con una medida entrelazarlos y luego extraer información en ellos. Esta lógica, miren que ya no se implementa como en el circuito clásico donde yo preparo un estado y luego voy y accedo a cada uno de los qubits y hago cosas, sino que se basa simplemente en un conjunto de mediciones. Lo único que yo hago es observar, medir. Y logra la tolerancia a fallos a partir de la construcción de este conjunto de estados que ven aquí, que es como un cubo con un conjunto de propiedades geométricas bastante particulares. Pero es ese conjunto de propiedades geométricas lo que le da la protección a los errores. Es decir, que si de repente se me pierde un fotón o un detector detecta, no sé, un rayo cósmico, de todas maneras yo puedo decodificar con buena probabilidad la información correcta. Y por último, a mí me parece que es un acercamiento muy lindo porque unifica la visión geométrica, como este cubo, con la idea de que la información no es un objeto material y tangible, sino que vive en un espacio de correlación, que cuando yo lo observo, desaparece. Miren que aquí no hay un sistema físico particular al que yo pueda apuntar y decir, aquí está mi información, como es el caso de, no sé, un átomo o un circuito superconductor, sino que esa información está ahí volando en conjunto con los fotones y guardada en el espacio de correlación que hay entre ellos. En general, todas las ideas o todos los acercamientos a la computación cuántica, más que permitirnos resolver problemas que son importantes, que tienen mucho impacto, creo que también nos invita a repensar la manera en que entendemos la naturaleza y la computación. ¿Cierto? La computación cuántica es un área en crecimiento exponencial, como el espacio de Hilbert. Y hay una gran intersección entre la física, la ingeniería, las matemáticas, las ciencias computacionales. De hecho, aquí donde yo trabajo, hay personas con todo tipo de carreras y entrenamientos, porque eso es necesario para poder construir una máquina de este tipo. Y la invitación es que, si esto es de su interés, bienvenidos a la iglesia de Hilbert, del espacio de Hilbert, en donde todavía tenemos un gran espacio por explorar. Bueno, gracias por su atención.